El prólogo de Orid, 25 de noviembre. Hieromártir Clemente, obispo de Roma. De linaje imperial, nacido en Roma, fue contemporáneo de los santos apóstoles. Su madre y sus dos hermanos, viajando por mar, fueron separados por una tempestad y arrojados en lugares diferentes. Su padre fue en busca de su esposa e hijos, y también se perdió. Clemente, que tenía 24 años, se dirigió a Oriente a buscar a sus padres y hermanos. En Alejandría conoció al apóstol Bernabé, y más tarde se unió al apóstol Pedro, de quien sus dos hermanos, Faustino y Faustiniano, ya eran discípulos. Por la providencia de Dios, el apóstol Pedro se encontró con la madre de Clemente, transformada en una anciana mendiga, y luego encontró también a su padre. Así, toda la familia se reunió, y todos regresaron a Roma como cristianos. Clemente no se separó del gran apóstol, que lo nombró obispo antes de su muerte. Después del martirio de Pedro, Lino fue obispo de Roma, luego Cleto, ambos durante un breve período, y luego Clemente. Clemente gobernó la iglesia de Dios con celo ardiente, y día tras día convertía a la fe de Cristo a un gran número de incrédulos. Además, ordenó que 7 escribas escribieran las vidas de los mártires cristianos que en ese momento padecían por su Señor. El emperador Trajano lo desterró a Quersoneso, donde Clemente encontró a unos 2000 cristianos exiliados. Todos habían sido destinados al difícil trabajo de cortar piedras en una tierra sin agua. Los cristianos recibieron a Clemente con gran alegría, y él fue para ellos una fuente viva de consuelo. Con su oración sacó agua de aquella tierra y convirtió al cristianismo a tantos nativos incrédulos que en un año se construyeron allí 75 iglesias. Para evitar que difundiera aún más la fe de Cristo, las autoridades condenaron a Clemente a muerte y lo ahogaron en el mar con una piedra alrededor del cuello, en el año 101. Sus reliquias milagrosas fueron sacadas del mar hasta en la época de los santos Cirilo y Metodio. Hieromártir Pedro, arzobispo de Alejandría. Fue discípulo y sucesor de San Teón, arzobispo de Alejandría. Durante cierto tiempo fue profesor en la famosa escuela de filosofía de Orígenes. Ascendió al trono arzobispal en el año 299 y murió como mártir en el año 311, junto a la tumba del santo apóstol Marcos. Gobernó la iglesia en una época muy difícil en la que los incrédulos de afuera y los herejes de adentro atacaban a los fieles. Durante su tiempo, 670 cristianos fueron martirizados en Alejandría. A menudo, familias enteras eran conducidas al cadalso y ejecutadas. Al mismo tiempo, el impío Arrio sembraba la confusión entre los fieles con su falsa enseñanza. San Pedro lo apartó de la iglesia y lo anatematizó tanto en este mundo como en el venidero. El Señor en persona visitó a este gran y maravilloso santo en la cárcel. Venerable Pafnucio. Nunca había probado el vino. Una vez unos bandidos lo capturaron, y el jefe quiso obligarlo a beber una copa de vino. Sin embargo, al ver la bondad de Pafnucio, el jefe de los bandidos se arrepintió y abandonó la delincuencia. Reflexión. Se dice de San Pedro de Alejandría que nunca subía los escalones y se sentaba en el trono patriarcal de la iglesia, sino que se mantenía de pie o se sentaba en los escalones del trono. Cuando los fieles comenzaron a quejarse de que su jerarca no se sentara en su lugar, les respondió: «Cada vez que me acerco al trono veo una luz celestial y un poder sobre él, y por eso no me atrevo a subir y sentarme allí». Además de esta visión, San Pedro tuvo otra aún más maravillosa. Mientras estaba en prisión, el impío hereje Arrio le envió un mensaje al cautivo Pedro, como si se hubiera arrepentido de su herejía,
pidiéndole que lo recibiera de nuevo en la iglesia. Arrio hacía esto solo porque pensaba que Pedro sería martirizado, y entonces podría obtener el trono patriarcal y así diseminar y fortalecer su herejía. Antes de responderle, Pedro oró a Dios en la prisión. Mientras estaba rezando, una luz mística iluminó la prisión, y el Señor Jesús se le apareció como un niño de 12 años, más brillante que el sol, de modo que no era posible mirarlo directamente. El Señor estaba vestido con una túnica blanca, rasgada de arriba abajo. Con las 2 manos agarraba su vestidura como para tapar su desnudez. Ante esto, San Pedro, con gran temor y horror, exclamó: ¿Quién, oh Salvador, ha rasgado tu túnica? El Señor respondió: el demente Arrio. Él la rompió, porque alejó a mi pueblo de mí, a quien adquirí con mi sangre. Ten cuidado de no recibirlo en la comunión de la iglesia, porque tiene pensamientos astutos y diabólicos contra mí y mi pueblo. Fue por esto que Pedro les envió un mensaje a sus sacerdotes Aquiles y Alejandro, diciéndoles que no podía recibir la petición de Arrio, porque era falsa y astuta. Además, el santo pronunció el anatema contra Arrio en ambos mundos. También profetizó que Aquiles y luego Alejandro serían sus sucesores como patriarca, y así fue como ocurrió. Contemplación. Contemplar la maravillosa creación del mundo. Génesis 2. 1. Como Dios hizo que un sueño profundo cayera sobre Adán y le sacó una de sus costillas. 2. Cómo el Señor Dios hizo a la mujer Eva de la costilla de Adán y la llevó a Adán. 3. Cómo este es el fundamento y la razón de la misteriosa atracción y unidad de los esposos. Homilía sobre el reparto de funciones y vocaciones. Él mismo dispuso que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros. Efesios 4:11. Así como los diferentes órganos del cuerpo humano tienen diferentes funciones, pero todos trabajan en armonía para el bien de todo el cuerpo, así el Señor instituyó en la Iglesia, que es su cuerpo, diferentes órganos con diferentes funciones. En primer lugar vienen los apóstoles, a quienes se le dio no solo un honor, sino todos los honores. No una función, sino todas las funciones. No solo un don, sino todos los dones de la gracia. Los apóstoles fueron al mismo tiempo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La vocación apostólica ya no se repite. Los grandes apóstoles fueron 12 y un 13º, que fue el apóstol Pablo. Y los apóstoles menores 70. Los profetas son aquellos que recibieron el don de profecía del Espíritu Santo. Aquí no estamos hablando de los profetas del Antiguo Testamento, sino de los profetas del Nuevo Testamento. Hechos 11:27, 21:10, 13:1. Los profetas eran y siguen siendo profetas sin importar su rango y posición. Primero estuvieron los evangelistas que escribieron los evangelios, luego los misioneros que difundieron la enseñanza de Cristo entre los no creyentes, y finalmente los intérpretes de la Sagrada Escritura, que en sus escritos expusieron a todos la verdad cristiana. Pastores y maestros en realidad son la misma vocación, porque es difícil imaginar un pastor que no sea maestro al mismo tiempo. Los pastores quedan limitados a un cierto lugar y a un cierto número de fieles, a quienes conducen a la salvación y dirigen la iglesia de Dios. Así que el Señor ordenó todo esto por medio de sus santos apóstoles. Bienaventurado el que conoce su función y el don recibido del Espíritu, y que sirve según su vocación hasta el final. Así como el Espíritu Santo ahora reparte sus dones, así el Señor en su momento repartirá sus recompensas.
Oh Señor Espíritu Santo, Dios verdadero, ayúdanos a usar tus dones con humildad hasta el fin de nuestras vidas, para el bien de la Iglesia de Cristo y para nuestra salvación eterna. A ti sean la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.